Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza. Que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. ¿Puede ser el milagro que estaban esperando? ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño frente a tus propios gigantes como aquel joven pastor que alzó una onda con manos temblorosas? ¿Has sentido ese nudo en el pecho preguntándote si realmente tienes un propósito más grande que tus dudas? ¿Y si te dijera que David, el humilde cuidador de ovejas, no es solo un héroe del pasado, sino un espejo de tu propio corazón? Que el mismo espíritu que lo transformó de un muchacho inquieto en un rey misionero está dispuesto a forjar en ti una fe capaz de derribar montañas de temor e incertidumbre. Existe un secreto oculto, una llave espiritual que muy pocos conocen, y está enterrada en el relato de David. Reflexiona, ¿qué sucede cuando la voz de Dios llama a alguien insignificante para ejecutar un plan imposible? Ese misterio puede trastocar tu realidad y encender en ti un fuego renovado. ¿Qué gigante estás enfrentando hoy en silencio? ¿En qué valle de desaliento palpita tu fe, esperando un despertar divino? A lo largo de este estudio, responderemos a estas preguntas y desentrañaremos la fuerza oculta en cada paso de un joven pastor. En los próximos minutos descubrirás pasajes bíblicos, parábolas y enseñanzas que revelarán cómo Dios usa lo aparentemente débil para manifestar su poder. Aprenderás estrategias espirituales para afrontar tus propios Goliaths y encontrarás señales divinas que te guiarán hacia la victoria. Te prometo que, al final de este viaje, experimentarás un antes y un después en tu vida espiritual. Sentirás la voz del Señor hablándote al oído, entregándote el valor de un rey y la humildad de un pastor. Una transformación profunda te aguarda antes de comenzar. Escribe en los comentarios la frase coraje del pastor. Con este acto manifiestas tu compromiso con la fe y despiertas tu espíritu para recibir cada revelación que vendrá. Dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más almas sedientas de esperanza. Gracias. Tu acción es una ofrenda que difunde la palabra de Dios y fortalece este ministerio. Suscríbete y activa la campanita. Así como David se mantuvo atento al llamado divino, tú te mantendrás conectado a este canal, recibiendo alimento espiritual donde quiera que estés. Muchas personas usan este contenido para sostener su fe cuando no tienen iglesia cerca. Recuerda escribir también paz en Cristo cada vez que inicies un estudio. Y no olvides, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que cambiará tu destino. Ahora sí, prepárate. Comenzamos el estudio sobre David del llamado invisible, la unción de David. 1 Samuel 16. ¿Te imagina que eres el menor de 7 hijos de Jesé en Belén? Un joven cuya mayor responsabilidad es cuidar ovejas. Cada día te levantas al alba para llevar el rebaño al campo. Y en tu corazón solo habita el murmullo del viento y el canto de los pastores. Nadie en tu familia piensa que tus manos puedan sostener un cetro o liderar a un pueblo. Esa vida sencilla esconde un destino extraordinario. Ahora visualiza a Samuel, el profeta ungido por Dios, entrando a tu hogar con una tinaja de aceite en la mano. El ambiente está cargado de expectación cuando pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Tus hermanos, fuertes y altivos. Se presentan uno tras otro, mientras las manos de Samuel reposan sobre sus cabezas. Pero Dios susurra al profeta que todavía falta el elegido. Ante los ojos de los presentes, todo apunta a un heredero imponente, alguien de espada y armadura. Quizá te identifiques con esa sensación de ser pasado por alto, como si tus virtudes estuvieran ocultas tras un telón de expectativas.
Imagínate el silencio que inunda la casa cuando Samuel declara: no mires su apariencia ni su estatura. Dios escoge según el corazón. Ese momento resuena en tu alma como un eco de esperanza. Cuando Samuel derrama el aceite ungido sobre la cabeza de David, una chispa divina prende en su espíritu. Ese aceite no solo moja su cabello, marca su identidad, lo separa para un propósito mayor. Tú que sientes tu corazón agitado por sueños silenciados, reconoce que hay un aceite de gracia destinado a tu vida. Dios conoce tu nombre, tu historia y la cumbre a la que te quiere llevar. En ese instante, la atmósfera se vuelve sagrada, la voz de Dios se filtra en el silencio y dice sin palabras: tú eres mi elegido. Quizá no veas coronas ni cetros a tu alrededor, pero el Señor te ha colocado en medio de un escenario invisible. Cada oveja que cuidas, cada madrugada ante el rebaño, es un entrenamiento para la responsabilidad que viene. Tu presente humilde no define tu futuro glorioso. Para ti, querido oyente, esta unción revela una verdad crush: Dios no busca a los más vistosos, sino a aquellos que disponen su corazón para Él. Tal vez te sientes invisible en tu familia, en tu trabajo o en tu comunidad de fe. Sin embargo, la mirada de Dios se posa con ternura sobre tu vida, viendo en ti lo que aún tú no alcanzas a percibir. Esa certeza transforma tu realidad. La unción de David nace de la obediencia humilde y el corazón dispuesto. No se trató de realizar grandes hazañas antes de ser elegido, sino de una entrega diaria, silenciosa, al cuidado de las ovejas. Así como tú cultivas tu relación con el Señor en los ratos de oración y estudio, David lo hacía en los surcos polvorientos de Belén. Tu fidelidad en lo pequeño te prepara para lo sublime. Dios no mira etiquetas sociales ni currículums ni apariencias. Él examina tus anhelos, tus lágrimas, tu fe astillada por la rutina. Cada vez que elevas una plegaria desde lo profundo de tu ser, tu corazón se alinea con el proyecto eterno del Altísimo. Tu obediencia cotidiana es la materia prima de la obra divina que se ejecutará en tu vida, cuando escuchas la suave voz de tu Padre Celestial, llamándote por tu nombre. Sucede lo mismo que en Belén, inevitablemente respondes con un latido nuevo. Es posible que aún no sepas dónde apunta ese llamado, pero confía en que cada paso dado en humildad prepara el terreno fértil de tu destino. Tú también has sido apartado, ungido y habilitado. Quizá tu vida se siente común, sin un lugar destacado en la gran narrativa del mundo. Pero recuerda que Dios te ha escrito en su libro desde antes de formar los montes, aunque tu entorno te insista que eres insignificante. La unción divina convierte lo ordinario en extraordinario. Tu historia humilde se vuelve referente y antorcha para otros. En el silencio de tus oraciones, cuando lloras sin palabras y sueñas en secreto, Dios te está hablando. Él traza planes para ti, igual que lo hizo con el pastorcillo de Belén. Esa voz interior que te impulsa a más no es simple esperanza humana, es el Espíritu Santo susurrando tu propósito. Atiende, porque tu llamado nació de la eternidad. Quizá al recordar tu pasado percibas cicatrices de rechazo o indiferencia, como David enfrentó el desprecio de su propia familia. Sin embargo, el Señor utiliza esas mismas heridas para desarrollar en ti compasión, resiliencia y la capacidad de ministrar a otros. Tu testimonio será un faro de luz para quienes caminan en oscuros valles. Esa misma unción que reposó sobre David quiere posarse hoy sobre ti. No temas dejar atrás la seguridad de tu corral espiritual. Tu verdadera misión aguarda en el campo de batalla de la fe. Cada desafío, cada duda y cada tropiezo son parte del campo de entrenamiento para forjar tu liderazgo con carácter celestial. Cuando Samuel recogió la tinaja y partió, David regresó a las montañas, pero llevaba dentro la promesa de un rey. Tú también vuelves a tus tareas diarias, consciente de que el Creador te ha encomendado un encargo trascendente. No minimices los momentos de quietud, allí se alimenta tu fe para los días de combate espiritual. En el próximo bloque,
Exploraremos cómo aquella fe inquebrantable que creció tras la unción llevó a David a enfrentarse al gigante Goliat. Verás que la misma unción que te cubre te dará victoria sobre los gigantes que hoy te desafían. El titán caído, la fe de David frente a Goliat, 1 Samuel 17, tal como vimos en la unción escondida en Belén, esa chispa de gracia divina se encendió ahora en el corazón del joven pastor, emergiendo con fuerza sobre las laderas del valle de Ela. La atmósfera era tensa. A un lado, el ejército de Israel temblaba tras sus escudos. Al otro, el colosal Goliat, enfundado en bronce, retaba cada amanecer a un oponente dispuesto a morir por el nombre de su Dios. En medio, David llegaba con una canasta de pains y quesos. Pero su espíritu ardía con una determinación tan potente. Como el rugido de su gigante imagina el panorama, dos ejércitos encarados, un valle como abismo de miedo, un silencio ansioso quebrado solo por el eco del gigante. Goliat se yergue, supera 9 pies de estatura y su yelmo brilla al sol, su lanza sobrepasa el ancho de un carro de guerra. Cada día, aquel titán gruñía insultos. Deshonraba al Dios viviente y enterraba la esperanza de los israelitas bajo su sombra. Nadie osaba alzar la voz y el campamento rezumaba desánimo. Era un gigante no solo de músculos, sino de amenazas que calaban en el alma. Entonces David, el recién ungido, escucha la provocación y su coraje rebelde choca con cada piedra de incredulidad que el enemigo arroja. ¿Cómo atreverse, siendo un muchacho sin armadura ni espada? Pero en su mente retumbaba la certeza de su unción. El aceite vertido en Belén lo había separado para este instante. Así, aquel joven alzó no un escudo de metal, sino la defensa de una fe pulida en los surcos del rebaño. Rehúsa la armadura real, es pesada, incómoda, ajena a su entrenamiento. Tú que te has sentido apabullado frente a promesas que pesan como armaduras que no te caben, reconoce en David el valor de usar tus dones. Él vuelve a su aljaba, escoge 5 piedras lisas, símbolo de los recursos espirituales que Dios te regaló, y toma su honda, esa arma sencilla que jamás abandonó en los pastizales, al acercarse. Goliat lo ve y se burla. ¿Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Su desprecio busca intimidar, socavar la identidad de David. ¿Te suenan esas palabras en tu propia historia? Cuando el mundo te descalifica por parecer pequeño. Recuerda que el gigante no entiende el poder de una fe encarnada en tu vulnerabilidad. David no responde al insulto con violencia terrenal, sino con una proclama celestial. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a quien tú has provocado. Esa declaración resuena como rayo en la conciencia del oyente. Tu batalla no es contra hombres, sino contra principados y potestades, y tu arma más letal es la invocación del nombre sobre tus temores. En ella comprendes que cada gigante que te ataca no puede resistir la autoridad del Dios que te unció y te cubrió con su promesa. Con paso firme, David coloca la piedra en la honda, gira su brazo y, con una precisión infalible, la lanza. Aquella piedra no es un proyectil común, lleva décadas de comunión con el pastor. En su núcleo late la confianza de haber visto Dios quebrar fauces de leones y osos. El impacto en la frente del gigante suena como trueno de justicia. Goliat cae. Su reino de miedo se derrumba en un instante. Deitante un momento y siéntelo en tu espíritu. No se requiere gran tamaño físico para derrotar lo inmenso que invade tu vida. Basta una chispa de fe, un acto de obediencia, un te desafío en el nombre del Señor. Esa piedra de David es tu oración mordaz contra la tormenta. Tu alabanza guerrera que tumba fortalezas invisibles. Cuando el gigante yace ante tus pies, la huida de sus aliados revela que tu victoria no es solo personal, sino colectiva. Israel brama y persigue al enemigo, arrebatando bendiciones en el despojo de la victoria. Así,
Tu testimonio de liberación enciende rescoldos de fe en quienes te rodean. Si Dios puede salvar a un pastorcillo, también puede sanar hogares rotos, negocios en ruina y almas desesperadas. Para ti, este pasaje subraya que cada desafío, por insuperable que parezca, lleva oculta una oportunidad de revelar el poder de Dios en tu historia. Tus 5 piedras pueden ser la palabra hablada, la alabanza en medio de la guerra, la oración ferviente, el testimonio de lo que Él ya ha obrado y la esperanza que nace de tu unción. No las subestimes, en tu onda están los instrumentos de tu liberación. Recuerda, rechazar la armadura del mundo y abrazar tu llamado genuino es lo que desencadena lo sobrenatural. Tú, como David, has sido preparado en lo ordinario para manifestar lo extraordinario. Cuando la onda se pone en movimiento, las fauces del gigante se quiebran. En el próximo bloque descubriremos cómo. Después del fragor de la batalla, la alabanza y la gratitud se convierten en instrumentos de adoración que consolidan tu triunfo y abren puertas de restauración en tu vida. El cántico de gratitud, la adoración que sella tu victoria. Como vimos, aquella piedra de fe derribó al gigante y abrió en el campo de batalla un umbral de victoria. Pero la obra no concluye con el eco de un triunfo. Culmina cuando el corazón se postra en gratitud. David comprendió que derribar gigantes era apenas el prólogo. El verdadero testimonio se forja en el altar de la alabanza que sigue a la victoria. Y imagina al joven pastor, tembloroso aún tras el estruendo de la batalla, recogiendo la onda y contemplando el rostro inerte de Goliat. Podría haberse dedicado a atesorar la cabeza del campeón caído, u ostentar en silencio su hazaña. En cambio, su primera reacción fue elevar un cántico al Señor, un compás de gratitud que resonó como ofrenda viva y transformó el miedo en adoración. Ese cántico no fue un mero gesto emocional, sino un instrumento espiritual que consolidó el poder de Dios en la tierra. Al bendecir al Altísimo, David reconoció que su fuerza no procedía de su puntería ni de su coraje natural, sino de la unción derramada en Belén y del nombre invocado en el valle. Su canción selló el pacto de triunfo. Jehová es mi roca, mi escudo y mi libertador. Cuando entonas un himno tras haber vencido una prueba, sea un conflicto personal, una enfermedad, la tentación que eras incapaz de dominar, concedes a Dios el crédito de tu liberación. Esa confesión activa en lo celestial la multiplicación de bendiciones. Lo que podría quedarse en un mero recuerdo se convierte en un legado de restauración. Tu gratitud obra como fermento divino, preparando tu vida para un nuevo pan de promesas. Fíjate en el relato paralelo de 2 Samuel 22 y del Salmo 18. David describe montañas temblando, vientos arremolinados y rayos celestiales apareciendo en su auxilio. Es verdad, la intervención de Dios sacude el entorno, pero su cántico clama también desde adentro, despertando en él una integridad restaurada. Esa canción de abrazo espiritual es la llave que abre puertas de reconciliación con el prójimo y contigo mismo. Quizá hayas obtenido tu victoria de manera silenciosa, en un cuarto de madrugada, sin testigos. Puede que te falten personas que celebren contigo ese logro. No permitas que el silencio humano ahogue tu acción de gracias. Al colocar tu propia alabanza en el aire, convocas a los ángeles a tu alrededor y restableces tu identidad de hijo y hija amada del Padre. Tu voz, aunque sola, rebalsa el cielo. La gratitud post-victoria no solo honra a Dios, sino que sana las heridas de la batalla. Cuando David cantó y danzó, sanaron en su alma las cicatrices del miedo. Aquella alabanza reorientó su mirada, transformó la herencia de pastoreo en una corona de liderazgo y le restableció el anhelo de guiar a su pueblo con corazón humilde. Así sucede cuando decides adorar, conviertes tu herida en un testimonio de gracia. Para que tu cántico llegue a ser un vehículo de restauración, recuerda estos pasos. Primero, reconoce con claridad el origen de tu victoria. Segundo, hace tu voz un instrumento consciente de que cada palabra traza en el reino espiritual una línea de fuerza. Tercero, mantén tu gratitud viva ofreciéndola cada día, pues un sacrificio continuo de alabanza preserva y expande el triunfo conseguido.
Quizá temas no saber cantar bien o orar con fluidez. David tampoco era músico profesional cuando empezó su cántico tras Goliat. Era un pastor. Conclusión: lo que importa no es el timbre de tu voz, sino la hondura de tu corazón, tu alabanza auténtica. Aunque rota, se convierte en ola que desmantela fortalezas internas y externas. No esperes perfección, ofrécete tal como estás. Hoy te desafío a no guardar en silencio tu victoria interior, en lugar de dejar que el eco de tus logros se disipe. Brota en gratitud. Canta en tu coche, eleva un suspiro de gracias al acostarte, comparte un breve testimonio con alguien cercano. Cada acto de alabanza es un ladrillo en la restauración de tu ser y en la expansión del reino de Dios en tu entorno. En el próximo bloque descubriremos cómo. Después de sellar tu triunfo con adoración, David fue llamado a administrar su victoria como líder ungido, enfrentando nuevas batallas del corazón y del trono, y como esa misma gratitud lo preparó para ejercer un reinado lleno de justicia y misericordia. El trono de la equidad, la justicia compasiva de David 2 Samuel 8, 14 a Queens. Tras el cántico de gratitud que selló tu victoria, David regresó al corazón de Jerusalén no como un joven pastor, sino como un rey ungido con el aroma de la alabanza. En ese trono improvisado, decía la voz del profeta, debía manifestarse la justicia de Dios en medio de su pueblo, mientras el polvo de la batalla se asentaba. El rey alzó su cetro, no para imponer su voluntad, sino para equilibrar las balanzas torcidas por años de opresión y desconfianza. De aquel instante en adelante, cada decisión de David se convertiría en reflejo de la equidad divina. Ni favor para los poderosos, ni castigo ciego para los débiles, sino un juicio temperado por la compasión y el temor santo. El registro bíblico lo sintetiza así: así reinó David en Jerusalén y administró justicia e equidad a todo su pueblo. 2 Samuel 8 y Queens. Esa equidad no se reduce a sus decretos en el palacio, sino que corrió por las calles, alcanzó a campesinos y soldados por igual, y tomó asiento en el corazón de cada familia. Imagina la escena: un siervo que acusa a un hermano de hurto. El juez real David escuchando en silencio, consultando al Señor en oración antes de dictar un fallo ajustado a cada circunstancia. Esa imagen es espejo de tu vida en vez de juzgar con ligereza. Eres llamado a consultar la palabra y el consuelo del Espíritu para decidir con sabiduría y misericordia. Entre las anécdotas más reveladoras está la entrega de justicia tras la captura de Hadadezer, rey de Zoba. Lejos de masacrar a sus prisioneros, David ordenó que fueran atendidos con dignidad y suministros hasta su liberación. Aquella decisión prendió en el pueblo una esperanza nunca antes vista. Justicia no es venganza, sino restauración. Tú, que has sufrido agravios, reconoce en esta estrategia del rey una llave para tu vida. Busca siempre el bienestar del otro, incluso después de una afrenta, y verás a Dios transformar rencor en reconciliación. En su consejo real, David reunió a sacerdotes, ancianos y consejeros. Cada día comenzaba con una breve alabanza en el templo y una consulta pastoral para discernir la dirección del Espíritu. Esa disciplina de oración y adoración infantilizó su justicia, dándole suavidad sin diluir su firmeza. Porque la verdadera equidad serse un corazón doblemente cimentado en la ley escrita y en la oración viva. De la misma manera, tú puedes equilibrar tus decisiones en la familia, el trabajo o la comunidad, anclándote a la palabra y al diálogo constante con el Señor. Durante su reinado, David logró la unidad de las tribus al evitar favoritismos. Transformó Jerusalén en centro de fe y gobierno al tratar a saduceos y levitas, guerreros y artesanos, con el mismo respeto. Esa equidad consolidó la paz y cautivó los corazones. Del mismo modo, cuando Dios te llama a liderar un grupo o una causa, no pongas muros entre creyentes de distinta historia. Abre puentes de compasión, concede voz a los silenciados y construye un espacio en el que todos se sientan acogidos bajo la justicia de Cristo. Sin embargo, la historia de David también revela que la justicia sin arrepentimiento puede volverse inerte tras la afrenta con Betsabé. El rey rechazó su culpa hasta que el profeta Natán lo confrontó.
Solo entonces David ejerció la máxima justicia, se aplicó la corrección con el dolor de quien ama y busca sanar. Ahí descubres que la misericordia de Dios no exime de la responsabilidad. Al contrario, permite un restablecimiento honesto de tu vida cuando confiesas y enmiendas tus faltas. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar esta justicia compasiva en tu cotidianidad? Primero, examina tu propia escala de valores, favoreces a los que te halagan o defiendes a los que claman justicia. Luego, forja un hábito de pausa y oración antes de emitir juicio o tomar decisiones importantes. Y finalmente, practica el perdón creativo, busca soluciones que beneficien al herido y al agresor, convirtiendo la confrontación en reconciliación. Así como David usó su cetro para equilibrar la balanza del reino, ¿tú estás llamado a usar tu influencia para manifestar el carácter de Dios? Cuando lo hagas, tu vida se transformará en un tribunal de gracia, y tu testimonio abrirá brechas de esperanza, donde hoy solo hay resentimiento. En el próximo bloque, descubriremos cómo el rey pastor, en medio de su gobierno justo, se convirtió también en salmista apasionado, dejando en sus canciones un legado de fe para todos los que caminan en sombras. El salmista apasionado, el legado poético de David, tal como contemplamos la justicia compasiva que emergía de su trono. El rey pastor desplegó también un don más íntimo y eterno: la pluma inspirada que vertía su alma en cánticos. David no solo administró equidad, compuso versos que han cincelado corazones por milenios. Sus salmos se convirtieron en un puente vivo entre lo humano y lo divino, un refugio para el afligido y un coro de alabanza para el jubiloso. En la soledad del desierto, cuando huía de la furia de Saúl, escribió Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Ese texto forjado en el vértigo del peligro y el anhelo de seguridad ha albergado a incontables oyentes en sus momentos más oscuros. Tú, que caminas por valles angustiantes, encuentras en esa metáfora la certeza de acompañamiento constante. Cada palabra refleja un refugio real, una voz que te guía hacia aguas tranquilas cuando tu fe tambalea, al igual que el pastor cuida sus ovejas. David cuidó de su alma, vertiendo sus dudas y esperanzas en poesía. El Salmo 51, escrito tras el doloroso episodio de Betsabé, se convierte en modelo de confesión y restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí no hay máscaras, solo un hombre roto implorando misericordia. Si arrastras culpas que te oprimen, reconoce en ese llanto la libertad que brota del arrepentimiento sincero. Tu confesión no queda en el aire, se transforma en cimiento para una vida renovada. David escribió también salmos de guerra, como el 18, donde describe montañas temblando y rayos celestiales como respuesta divina. Cuando la batalla amenaza tu entorno, un juicio injusto, una enfermedad feroz o el embate persistente de la ansiedad, ¿puedes clamar con palabras de guerrero espiritual? Proclamar tu liberación en voz alta es recrear aquel instante en que el cielo se abrió para salvarlo en el valle, en tus labios. La palabra se vuelve ojalá 1000 veces salvación hasta que la atmósfera espiritual se reconfigure a tu favor. No todos los salmos brotaron del llanto o del combate. El Salmo 30 celebra un cambio de lamento en danza. Tú cambiaste mi lamento en baile. Ese himno nació cuando David restituyó el arca de la alianza en Jerusalén. Un momento de regocijo colectivo. Tú también puedes reservar un canto de alegría tras el desierto. Cuando Dios convierte en fiesta lo que fue quebranto, tu alabanza se contagia y contagia, tan pronto como tu corazón toma ritmo de gratitud. Los demás a tu alrededor despiertan al gozo de la esperanza. Observa la variedad de tonos. Hay salmos de ascensión al templo, Salmo 84, de sabiduría, Salmo 1, de clemencia social, Salmo 82 y de reyes mesiánicos, Salmo 110. En esa colección encuentras espejo para cada estación de tu vida. Si te sientes relegado al silencio, recurre al Salmo 62, en Dios solamente reposa mi alma, si la injusticia retumba. Invoca el Salmo 7, Jehová juzgará a los pueblos. Cada texto es un canal de la voz eterna que susurra consuelo, reprende engaños o infunde victoria.
¿Por qué perduran estos cánticos? Porque nacen del corazón vigilante del Dios que no se ausenta. David, el dulce salmista de Israel, 2 Samuel 23:1, no compuso obras muertas. Cada palabra está animada por el Espíritu que sigue actuando hoy. Cuando recitas un salmo, te alineas con un pulso divino que late desde el monte y abraza tu presente. En esa sincronía descubres que no rezas solo, en el cielo mismo resuena tu voz como instrumento de comunión. Para apropiarte de este legado, practica un ritual diario. Escoge un salmo acorde a tu necesidad y léelo en voz alta, despacio, como si dialogaras con Dios. Subraya frases que te conmuevan, memoriza un verso que se convierta en tu estandarte en la batalla interior. Escribe en tu diario espiritual lo que percibes, una imagen, una palabra profética, una liberación interna. Así, tú orquesta tu propia sinfonía de fe tejida con el aliento de un rey poeta además. Comparte tus salmos favoritos. Cuando testimonias, como un cántico te sostuvo en la prueba, enciendes la chispa de la esperanza en quienes no tienen cerca una iglesia o un mentor. Al pronunciar la línea que te rescató, abres la puerta para que otro encuentre abrigo. Tal como el rey componía para el pueblo, tu público hoy son tus familiares, amigos y seguidores. No temas que tu versículo sea dedicado o breve, la fuerza no reside en la extensión, sino en la convicción de tu voz. David no medía la longitud de sus salmos, sino la profundidad de su entrega. Cada palabra escrita con sangre de corazón tiene el poder de mover montañas en tu espíritu y en el de los demás. Este legado poético de David también te invita a ser creador, no solo consumas, sino compón. ¿Qué salmo nacería de tus recientes luchas? ¿Cómo formularías un cántico de gratitud por lo malo que ya pasó o por la paz que hoy te habita? No necesitas ser músico profesional, tus testimonios y alabanzas forman himnos auténticos que pueden transformar el paisaje espiritual de tu plaza. En el próximo bloque descubriremos cómo la amistad de David con Jonatán, forjada en un pacto profundo, revela claves de lealtad y entrega que marcarán tu manera de amar y edificar alianzas en la fe. El pacto de lealtad, la alianza fraterna de David y Jonatán, 1 Samuel 18:20, cuando David regresó del valle del apoblado de Ecos de Victoria, no solo halló un reino expectante, sino un amigo de alma hermanada, Jonatán, hijo del rey. Su unión no surgió de intereses políticos ni de fortunas compartidas, sino de un reconocimiento espiritual mutuo. Al verlo llegar, Jonatán sintió como su alma se enlazó a la de David, y lo amó como a sí mismo. En ese instante nació un vínculo capaz de desafiar la envidia, la muerte y las tramas cortesanas. Desde el primer encuentro, la amistad brotó como un manantial insospechado. Jonatán, criado en la pompa del palacio y adiestrado en la guerra, rompió toda expectativa cuando, con gesto solemne, arrancó su propia túnica, su cinto, su espada, su arco y su coraza para revestir a David y sellar un juramento sagrado. Aquel acto de despojamiento simbolizaba algo más profundo que la cesión de bienes. Implicaba riesgo, renuncia al derecho de primogenitura y disposición a caminar junto al elegido de Dios, aunque ello significara perder privilegios o exponerse a la ira de su padre. Imagina tu propia vida. Puede que Dios te haya colocado en medio de personas con recursos, influencias o seguridad aparente, pero el verdadero pacto espiritual no se mide por riquezas compartidas, sino por la lealtad que brota cuando reconoces la llamada de Dios sobre otro. Jonatán vio en David la unción que él mismo no podía retener y por esa revelación arriesgó su prestigio. ¿Cuentas tú con alguien dispuesto a arriesgar su coraza por tu llamado? El pacto se renovó en el desierto de Horesh. David huyendo de la cólera de Saúl y Jonatán decidido a protegerlo. Se dieron señales secretas con flechas en el campo y sellaron una alianza ante el Señor. El Señor sea testigo entre tú y yo, dijeron, y entre tu descendencia y la mía para siempre. Esto no fue un simple compromiso sentimental, era un contrato divino inscrito en la eternidad con el nombre de Dios como garante. En la vida de fe,
Los pactos forjados en oración y con la escritura se convierten en columnas de sostén para los momentos de oscuridad. Esa fidelidad inquebrantable desató una bendición colectiva. Cada vez que Jonatán intercedía, la presencia de Dios liberaba a David de la cárcel o del cerco mortal. Cada vez que David recordaba al profeta arrodillado junto a la roca, reconocía que su victoria no era solitaria sino sostenida por un hermano de armas y de fe. Cuando tú atraviesas persecuciones en el trabajo, en la familia o incluso en tu propia mente, puede que Dios te envíe un Jonatán, un aliado que te defienda ante el miedo. Te consuele con palabras proféticas y ore contigo hasta quebrar la sombra. Sin embargo, no todo fue una caminata triunfal. El pacto enfrentó humillaciones. Jonatán tuvo que disimular ante su padre su cercanía con David, soportar sus arrebatos y tramar señales para avisar al desterrado. Tú que sufres rechazo incluso de quienes deberían amarte, reconocerás en ese escenario el valor de la discreción y la esperanza. La verdadera alianza verbaliza dificultades y busca soluciones divinas por encima de imposiciones humanas. La clave de este pacto se nutre de 4 principios espirituales que tú puedes aplicar en tu entorno. 1. Reconocimiento profético del otro. Así como Jonatán percibió el destello de la unción en el corazón de David, procura discernir en tus hermanos sus dones ocultos. No esperes TVS impecables, examina su fe, sus lágrimas y su comunión. Un amigo profético es quien ve en ti lo que aún tú no alcanzas vislumbrar. 2. Despojamiento sacrificial. Jonatán entregó posesiones personales para revestir a David de honor y seguridad. En tu vida, identifica aquello que puedes soltar: talento, tiempo, bienes para sostener el ministerio o la pasión de otro. Cuando los instrumentos que posees fluyen hacia el propósito divino, la provisión de Dios se multiplica. 3. Sellar el pacto en la palabra. No basta la emoción. Jonatán y David consagraron su alianza con un juramento que invocaba al Señor. En tus compromisos incluyan versículos bíblicos, reglas de plegaria conjunta y fechas de renovación. Eso convierte cualquier amistad en una estructura espiritual de largo aliento. 4. Defensa y acompañamiento en la prueba. Cuando Saúl mandó asesinar a David, Jonatán intercedió directamente, aún poniendo en riesgo su propia vida. Una verdadera alianza esconde al otro bajo tus oraciones y acciones. Sé veloz en la intercesión, persuasivo al hablar con autoridades y generoso en el auxilio práctico. Al vivir estos principios, descubrirás que tu círculo íntimo se convierte en un refugio donde la fe se sostiene y crece. Recuerda que David, tras la muerte de Jonatán, honró su promesa cuidando a Mefiboset, el hijo lisiado de su amigo, garantizándole dignidad y provisión en su mesa real. Esto enseña que los pactos de fe sobreviven más allá de la presencia física y se extienden a las siguientes generaciones. ¿Quién es hoy tu Jonatán? ¿Quién recibe de ti esa túnica invisible de reconocimiento, ese cinto de intercesión y esa espada de palabras proféticas? Y, a su vez, ¿en quién te conviertes tú? Tal vez Dios te llame a apoyar a un joven siervo, a proteger una vida frágil o a tutorizar un liderazgo emergente. No subestimes el impacto eterno de esa fidelidad recíproca. En el trasfondo, este lazo ilustra la naturaleza misma del Evangelio. Cristo, nuestro gran Jonatán, se despojó de su divinidad para revestirnos de gracia y forjar un pacto eterno con nuestra alma, sellado en su sangre. Cada vez que asumes tu vocación de amigo leal, reproduces un eco de aquel vínculo divino. En nuestro próximo bloque exploraremos cómo, desde esa plataforma de amistad y honor, Dios dotó a David de estrategias de gobierno que equilibraron poder y misericordia, dando lugar a decisiones que modelaron la nación de Israel. Allí veremos cómo la comunión profunda con otros líderes potencia la sabiduría para gobernar con justicia. La sabiduría estratégica. ¿Cómo? David gobernó con visión divina. Tras el lazo inquebrantable con Jonatán, David sube al trono no solo como rey, sino como estratega ungido. Aquella alianza fraterna le enseñó el valor del pacto y la lealtad.
Ahora, Dios lo prepara para un encargo mayor, edificar una nación sobre principios de gobierno divino en cada ciudad conquistada. En cada tratado sellado se distingue una pauta. David primero consultaba al Señor, luego reunía a sus oficiales para trazar el plan y finalmente desplegaba tropas y recursos con precisión de artesano. Su gobierno no era fruto del azar, sino de un proceso estratégico que tú puedes aplicar en tu vida. Discernimiento celestial, definición de objetivos, organización de recursos y ejecución fiel. Imagina tu propia jornada diaria. Antes de tomar decisiones importantes, ¿accedes al consejo de Dios como lo hacía David? Él instituyó rituales de discernimiento temprano, convocando al sacerdote o al profeta antes de cada campaña militar o de cada gran obra pública. Esa espera reverente en el tabernáculo o en el templo se convertía en un radar espiritual que detectaba peligros ocultos y revelaba rutas de bendición. Tú también puedes establecer un momento de consulta en tu mañana, un espacio de oración y lectura bíblica que alinee tu mente y tu corazón con la voluntad del Padre, marcando la diferencia entre improvisación y éxito divino. Una vez recibido el plan del cielo, David organizaba su ejército en células eficientes. Dividió a los soldados por clanes y tribus, asignando líderes de confianza como Joab, su sobrino, y estableciendo turnos rotativos para el servicio en Jerusalén y el frente de batalla. Esta distribución inteligentemente equilibrada le permitió conservar la fuerza, evitar la fatiga y mantener el orden en la ciudad. Del mismo modo, tú puedes diseñar tu propio equipo operativo, delega tareas a quienes comparten tu visión. Fija tiempos de descanso y determina roles claros en tu hogar, trabajo o ministerio para que tus esfuerzos rindan al máximo sin descuidar la paz interior. David no temía innovar. Cuando asumió el control de Hebrón y luego de Jerusalén, adaptó su capital para convertirse en un centro político y espiritual, construyendo defensas y mejorando infraestructuras. Promovió la torre de guardia, la muralla exterior y la renovación del altar, sin perder de vista el tabernáculo. Su estrategia combinaba lo práctico y lo sagrado. Cada piedra colocada bajo su mando llevaba implícita una oración de afirmación. Así, tú podrás planear proyectos que sirvan a tu comunidad, desde arreglar un espacio de adoración hasta estructurar tu presupuesto familiar. Siempre reforzando cada paso con tu confianza en Dios. Para consolidar la paz, David empleó la diplomacia con reyes vecinos, firmó pactos de no agresión con Amón y Moab, y estableció acuerdos comerciales con Tiro. No buscó anexiones forzosas, sino intercambios mutuamente beneficiosos. Esa habilidad de negociar con integridad transformó antiguos enemigos en aliados y aseguró rutas de comercio y provisión. Tú, en tus relaciones cotidianas, puedes practicar esta diplomacia espiritual. Ofrece un gesto de reconciliación donde haya conflicto, busca acuerdos justos en tus negocios y convierte a quienes te rodean en socios de tu crecimiento. La administración de recursos fue otra faceta clave. David centralizó los diezmos y ofrendas para sostener el culto en Jerusalén, destinar un porcentaje a los sacerdotes, otro a los levitas, y un remanente a las necesidades de las ciudades. Esta estructura financiera garantizó que el servicio del templo no se interrumpiera y que los más vulnerables recibieran socorro. Tú puedes crear un sistema similar. Asigna un porcentaje de tus ingresos al sostenimiento de tu iglesia local, otro a servir a tu comunidad y otro al ahorro para emergencias, estableciendo un equilibrio que refleje la justicia y la compasión de Dios. En cada batalla, David combinó inteligencia y fe. Antes de atacar Gueto Seba, mandaba espías que le informaban de puntos vulnerables. Luego, presentaba al Señor las observaciones y definía la mejor estrategia. Esa mezcla de investigación humana y dependencia divina le dio ventaja sobre ejércitos mayores. Hoy, cuando enfrentas desafíos de un proyecto empresarial, una decisión familiar o una crisis de salud, puedes emular a David. Reúne información confiable, asesórate con expertos y, sobre ese fundamento, ora por la guía del Espíritu antes de actuar. La comunicación fue otro pilar.
David enviaba mensajeros a todas las tribus informando sobre festivales, convocatorias militares y decretos reales. Su voz llegaba claro y oportuno, evitando rumores y malentendidos. En tu entorno, sé diligente en compartir con transparencia tus planes, habla con tu equipo, tu familia o tu congregación con claridad y espíritu de servicio. Así, todos remarán en la misma dirección y se reducirán las grietas provocadas por la incertidumbre. También supo adaptarse al cambio. Cuando ascendió su hijo Absalón con un levantamiento, David no permaneció en palacio, huyó para reorganizarse. Volvió a reunir a sus leales y recuperó el reino tras una cuidadosa planificación. Esa habilidad para reinventar su estrategia ante la adversidad habla de una fe que no se aferra a la comodidad del trono, sino que confía en la providencia de Dios. Tú puedes aprender a reorientar tus metas cuando escuches un absentamiento en tu vida. Renueva tu visión, busca nuevas alianzas y vuelve a tu propósito con humildad y convicción. Finalmente, David modeló un liderazgo que unía estrategia y servicio. Él lavó los pies de sus soldados, compartió el botín sin ostentación y se preocupó por la salud física y emocional de sus tropas. Esto consolidó su autoridad, pues la gente seguía a un rey que no pedía lo que no estaba dispuesto a dar. En tu rol, sea en la familia, la empresa o la iglesia, ejercer autoridad con empatía y sacrificio genera confianza y compromiso sincero. Recuerda que una estrategia sin servicio se convierte en tiranía, mientras que el servicio sin estrategia puede perderse en la espontaneidad. En tu vida espiritual, estas pautas de David pueden convertirse en el manual de gobierno personal que estabas buscando. Discerne la dirección del Señor, organiza tus recursos, delega con sabiduría, cultiva alianzas, comunica tu visión, adapta tu plan ante las crisis y lidera desde el corazón. Así, el rey pastor que ungieron las manos de Samuel vive hoy en ti, dispuesto a manifestar un gobierno sobrio, eficaz y salmón de esperanza para quienes te rodean. El arca restaurada, la centralidad de la presencia de Dios en Jerusalén. 2 Samuel 6, 12-23. Cuando David vio cómo el carro que transportaba el arca tropezaba en la llanura de Nacón, comprendió que la solemnidad de la presencia del Señor no admite improvisaciones. Aquella caja sagrada, forrada de oro, contenía las tablas del pacto y el testimonio de la fidelidad divina. Tras años de ausencia y desplazamientos, tiempos en los que Israel sintió el vacío de su rostro, el rey pastor decidió traer el arca a Sión para anclar el tabernáculo en el corazón de la nueva capital. En tu vida, querido oyente, ese momento simboliza el día en que decides colocar la presencia de Dios como centro inamovible de tu hogar. Tu mente y tu proyecto personal imagina la escena. Centinelas alzan las lanzas, sacerdotes se preparan con cántaros de agua perfumada, músicos se afinan y el coro trepa a la cima de Sión. David, vestido de lino fino, camina delante del arca, saltando y girando con una pasión que despierta recelos en quienes ven sus vestiduras agitadas. Muchos esperaban un rey implacable, acostumbrado a cetros y tronos. Pero aquel soberano danzante recordaba que su poder provenía de un tambaleo divino. La fuerza de Dios moviéndose al ritmo de un corazón rendido. Tú, que a veces mides tu espiritualidad por el decoro o el silencio, descubre que el gozo sin reservas ante el Señor abre puertas que el frío protocolo cierra. Cada paso de David era un acto de reconocimiento. Si el Señor no habita en medio de tu casa, podríamos pensar hoy, mis planes se convierten en polvo. Cuando trasladamos a Cristo de nuestra lista de prioridades al segundo plano, perdemos la columna vertebral de nuestra fortaleza. El arca no avanzó porque un buey fuerte tirara de ella, sino porque el rey se dejó llevar por el Espíritu. Así, tu capacidad de liderazgo, tu familia y tus proyectos florecerán en la medida en que renuncies a halagos humanos y permitas que la presencia de aquel que llamó a la existencia las estrellas marque el compás de tus decisiones. Pero la narrativa bíblica subraya un contraste. Mical, la hija de Saúl, contempló aquel desenfreno de fe y lo despreció en su corazón. ¿No es vergonzoso el rey de Israel al alabar delante de las siervas de sus siervas?, murmuró con gesto altivo.
En ella vemos la voz interna que juzga la libertad del espíritu con criterios de pulcritud externa. ¿Cuántas veces hemos evitado un llanto liberador en la oración porque tememos la mirada de ese Mical interior, la voz del propio orgullo que nos reprocha un fervor que no encaja en sus cánones? Hoy el Señor te reta a examinar tus motivaciones. ¿Te importa más la opinión ajena o su aprobación? Al llegar el arca al monte Sión, David ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Derramó alabanzas y bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Pasó luego a disfrutar de una comida con el pan de la ofrenda. Allí compartió con sus principales un banquete sacrificial, recordando que la prosperidad externa solo vale cuando brota de un sacrificio de intimidad. Para ti, una mesa de comunión con Dios implica un trato fiel con tu prójimo y un reconocimiento público de su obra en tu vida. No subestimes la bendición de abrir tu día a un momento de gratitud compartida, donde los pains de la rutina se convierten en alimento espiritual. La restauración del arca en Jerusalén no solo marcó un hito político, sino que rediseñó el mapa espiritual de Israel. De ese templo improvisado surgirían luego las columnas del culto y de la enseñanza. Allí crecería la generación de profetas y levitas, y las naciones acudirían a escuchar la voz del Dios vivo. Así, tu decisión de erigir hoy el santuario interior en tu mente y el santuario familiar en tu casa se convertirá en una plataforma que invitará a otros a experimentar la bendición permanente de la presencia divina. Finalmente, David regresó a su casa con la piel sonrosada y el corazón henchido de alegría, pero Mical lo recibió con reproches por su desaliño. El rey respondió: ante el Señor me regocijaré, ante él debo danzar. Tú también tendrás que enfrentar voces contrarias cuando permitas que Dios marque tu paso. No te contengas, baila con la libertad que solo su espíritu otorga. Cuando permites al arca la presencia, habitar tu vida y tu familia, rompes ciclos de frialdad espiritual y te conviertes en un faro que guía a otros desde la autenticidad del gozo. En el próximo bloque descubriremos cómo, tras consolidar la presencia de Dios en su reino, David permitió que las naciones le tributaran tributo y sabiduría, construyendo un legado de prosperidad y testimonios de las Escrituras que aún hoy moldean nuestra fe. El tributo de las naciones, la prosperidad que refleja el favor divino. 2 Samuel 8 a 1 a 14. 1 Crónicas 18. Cuando David cerró el capítulo de sus victorias militares, algo asombroso comenzó a correr por todo el cercado de Jerusalén. Los reyes vecinos ya no enviaban ejércitos, sino mensajeros cargados de regalos. Arameos, moabitas, amonitas y filisteos, enterados de que el Dios de Israel luchaba junto a su rey, desistieron de las armas para presentar tributos en señal de respeto y sometimiento. Aquella transición tan radical from la espada al presente no fue obra del azar ni de alianzas mundanas, sino la evidencia tangible de un favor divino que transformó rivales en colaboradores de la misión de David. Imagina el rumor en la plaza principal, camellos cargados de oro de Damasco. En las puertas del templo improvisado, cestos de vino, ovejas y trigo de Moab. En los salones reales, artesanos cedían sus fragantes perfumes y telas finas del Líbano. Cada ofrenda era un reconocimiento tácito: tu Dios es más poderoso que nuestros dioses. En esa dinámica, el tributo no solo engrosó las arcas nacionales, sino que elevó el prestigio de Israel y consolidó su vocación de luz para las naciones. El corazón de David latía con gratitud, pues sabía que aquellas riquezas no surgían de una explotación insensible, sino de una reconciliación espiritual forjada por la fidelidad de quien le sostuvo. Para ti, oyente fiel, esa escena revela un principio decisivo: la prosperidad genuina fluye cuando tu vida refleja integridad y dependencia de Dios. No se trata de acumular bienes por vanidad, sino de crear un cauce para que las bendiciones divinas salpiquen tu entorno. Cada acto de honestidad en tu trabajo, cada palabra justa en tu familia y cada gesto de servicio en tu grupo de oración es un tributo que, aunque invisible, resuena en el cielo y abre vías de provisión inesperada. Los cronistas registran
que David guardaba en tesoro todas las ofrendas y luego distribuyó parte como estipendio para los levitas y sacerdotes. Otra para los guardias de los almacenes y el remanente para obras públicas, 1 Crónicas las 18 y 12. Esta administración sabia demuestra que el bendecido no solo recibe, sino que reparte con generosidad. En tu vida, cuando recibes un aumento de salario, una oportunidad de negocio o una iniciativa ministerial próspera, recuerda que un porcentaje debe reservarse para sostener la misión de tu iglesia local, apoyar a los necesitados y reinvertir en proyectos que edifiquen tu comunidad de fe. Pero el espectáculo del tributo iba más allá de la economía. David aprovechó la ocasión para instaurar un símbolo de alianza, colocó marketplaces controlados cerca de la capital y habilitó rutas de tránsito que conectaban Israel con Tiro y Damasco. De este modo, el intercambio de bienes se convirtió en un intercambio de palabras proféticas y oraciones compartidas. Los mercaderes no solo vendían especias, sino también testimonios de liberación. Los diplomáticos no solo gestionaban tratados, sino que se reunían en el atrio del templo para escuchar un salmo nuevo, nacido del corazón del rey pastor. Quizá no seas comerciante ni diplomático, pero tienes un espacio de influencia. Tu red de contactos, tu testimonio en redes sociales o tu pequeña tienda de barrio. Transforma ese ámbito en un bazar espiritual donde florezcan las semillas de la esperanza. Si atiendes a tus clientes con atención y les ofreces una palabra de aliento, estarás replicando el efecto del tributo de las naciones. Provocas admiración. Despiertas curiosidad por tu fe y abres puertas para compartir el Evangelio. En ocasiones, las ofrendas pueden ser recibidas con frialdad o incluso con sospecha. Los más ortodoxos criticaban a David por su ingenio comercial, y algunos profetas temían que la mezcla de dinero y adoración terminara corrompiendo el culto. Pero el rey, iluminado por el Espíritu, mantenía una liturgia diaria de oración antes de cerrar un trato y un canto de gratitud al contabilizar cada carga. Así mantenía la columna vertebral del tabernáculo erguida. La presencia de Dios como árbitro de su prosperidad. ¿Sientes temor al combinar tu fe con tu vocación profesional? David te desafía a no temer. El negocio bajo la unción se convierte en plataforma de testimonio cuando inviertes en proyectos transparentes. Cuando tu nómina se convierte en bendición para empleados hambrientos de estabilidad y cuando entregas parte de tus utilidades al Señor, tu prosperidad no solo te beneficia a ti, sino que moldea a las generaciones venideras. Uno de los frutos más hermosos de este tributo fue la preparación del templo. Antes de morir, David reunió materiales, maderas de cedro, piedras labradas y metales preciosos donados por las naciones circundantes. Todo ese botín no solo adornó el santuario de Salomón, sino que simbolizó la participación de las naciones en la casa de Dios. Imagina tu propia familia. ¿Cuántos elementos, tiempo, talentos, recursos puedes ofrecer para edificar espacios de adoración y enseñanza? Cada piano donado, cada rodillo de pintura o cada paquete de galletas para el café de la congregación es un pequeño fragmento del cedro que forjará tu templo comunitario. Y no olvides, la verdadera prosperidad no consiste en mantener un cofre lleno, sino en tener un corazón receptivo y generoso. Cuando David bendecía a quienes le tributaban, su mirada agradecida drenaba cualquier semilla de orgullo. Esa gratitud se traducía en una oración espontánea. Señor, todo eso proviene de ti. Así, el tributo de las naciones se convertía en tribuna de adoración donde el rey enseñaba a su pueblo a inclinarse ante la grandeza del Padre Celeste hoy. Tu tributo puede tener rostros muy diversos, una palabra de consuelo vía mensaje, un abrazo en un momento de dolor, un pago puntual de tu diezmo, un ofrecimiento para sostener un proyecto de evangelismo digital. Cada acto parecido a aquel regalo moabita o filisteo estremece los cimientos del reino oscuro y extiende el reinado de Cristo en territorios impensados. Querido oyente, si sientes el llamado a sembrar algo de lo que Dios te ha dado, hazlo sin titubeos. No temas al que dirán, ni a los murmullos de quienes juzgan intenciones. Recuerda la libertad de David que, aun en medio de la abundancia,
Mantenía la vida interior atada al altar de sacrificio. Somete tu voluntad, dedica tu tributo y observa cómo Dios multiplica tu semilla, abriendo rutas de bendición para tu familia, tu comunidad y tu propio corazón. En el próximo bloque exploraremos cómo, después de asegurar alianzas y tributos, David enfrentó una prueba de fe en sus propias decisiones familiares, y cómo su dependencia del Señor le guió para restaurar vínculos rotos y promover un legado de reconciliación. La mesa de la gracia. La restauración de Mefiboset 2 Samuel 9, cuando el eco de los tributos cesó en Jerusalén y la prosperidad danzaba en cada plaza. David dirigió su mirada al corazón de su propio hogar. Había vencido enemigos, consolidado alianzas y atesorado riquezas, pero el Señor le recordaba que la mayor batalla era restaurar lo que estaba roto en su casa, con las manos extendidas hacia el cielo. El rey pronunció aquella pregunta que marcaría el destino de un hombre lisiado y revelaría el carácter de su reinado. ¿Existe todavía alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? En esa consulta, surge el nombre de Mefiboset, el hijo de Jonatán, un joven de 5 años que, tras la muerte de su padre y su abuelo, había quedado cojo de ambas piernas al caer de un carro. Era un heredero desplazado, sin voz ni silla en la gran narrativa del reino. Pero David, impulsado por la fidelidad de Dios, no se dejó guiar por la lógica política ni por el miedo a posibles rivales. Ordenó que lo trajeran con respeto. Le entregó sus territorios y lo sentó a la mesa real como uno más de sus hijos. Imagina el asombro de Mefiboset al contemplar el salón real, el oro de los candelabros, el incienso elevándose en columnitas de humo y el murmullo suave de la corte. Aún así, el siervo temblaba y se inclinaba con humildad, pues creía merecer desprecio. Pero David lo llamó con ternura: no temas, porque deseo hacerte bien, no mal. Por amor a Jonatán, ese instante no fue solo un gesto de piedad, sino la proclamación de un reino cimentado en la gracia, donde las heridas encontraban abrigo y las almas rotas. Un nuevo comienzo para ti que llevas cicatrices familiares. Esta escena es una invitación divina. Quizás sientes que tu herida te define, el rechazo de un padre, la traición de un amigo o la soledad tras la partida de un ser querido. Pero Dios, a través del Rey Pastor, te levanta de tu caída y te coloca en su mesa de gracia. Él no te condena por tu dolor, ni te deja cojeando en la insignificancia, te da territorios de servicio, un lugar de honor y un banquete de restauración. El acto de David revela 4 principios de fe aplicables a tu vida. Reconocer la herida. Con honestidad, David no desvió la mirada del impedimento de Mefiboset. Tú debes nombrar tu dolor ante Dios y ante hermanos confiables, para que tu necesidad sea el terreno donde brote la semilla de la gracia. Mostrar bondad sin esperar méritos. De la misma manera que Mefiboset no hizo nada para merecer su elevación, acepta que la restauración viene de la bondad de Dios, no de tus obras. Cuando extiendes perdón o apoyo a quien no lo espera. Ripreducis esse es et divino. Ofrecer un lugar en tu mesa. Invita a quienes han sido marginados, un vecino solo, un compañero de trabajo abatido o un miembro de tu familia relegado. Sentarlo en tu mesa no solo cubre una necesidad física, sino revela al Dios que cena con publicanos y pecadores. Sellar el pacto con promesas de fidelidad. David aseguró a Mefiboset sus bienes para siempre. Tú, ante tus seres, haz compromisos de amor y servicio sostenidos en la palabra para construir confianza y romper cadenas de abandono. Al adoptar estos principios, comprenderás que tu hogar y tu comunidad pueden convertirse en columnas de reconciliación donde se restablecen los lazos rotos por el orgullo, el egoísmo o el olvido. Esa mesa de gracia edifica un legado que trasciende generaciones. Los hijos de Mefiboset comerían pan en Jerusalén para siempre, simbolizando que la misericordia de Dios se hereda y multiplica hoy. Te desafío a trazar tu propio banquete de restauración. Identifica a esa Mefiboset en tu entorno, quizá eres tú mismo, y levántate con el valor de un rey pastor para restaurar dignidad y compartir tu mesa. Cuando das sin calcular, revelas el corazón de Dios y reabres caminos de comunión sellados por el dolor.
con esta restauración cumplida, prepárate para el siguiente desafío familiar, descubrirás cómo. En medio de distorsiones de poder y rebelión interna, la dependencia de Dios guiará al rey a enfrentar sus decisiones más difíciles y perpetuar un reino cimentado en la divinidad de su llamado. La rebelión de Absalón, obediencia. Dolor y restauración, las 2 Samuel 18. Después de haber extendido tu mesa con gracia a Mefiboset, el viento cambió de dirección y sopló con furia en el corazón de Jerusalén. Absalón, aquel joven de cabellera gloriosa y sueños de poder, estranguló la lealtad de los corazones para subir al trono paterno. ¿Su conspiración no nació de la ambición aislada? Sino de heridas no sanadas, el ultraje de su hermana Tamar y la ausencia de justicia divina. Cuando el rey David permitió que el pecado anidara en su familia sin reprobarlo con firmeza, abrió la puerta a la traición más íntima. El primer presagio fue sutil. Absalón saludaba a todos los que acudían a escuchar los juicios de su padre, prometiéndoles voz y defensa. Su sonrisa acariciadora escondía hojazos de resentimiento y rencor. En poco tiempo, los corazones de Israel desviáronse tras Absalón. 2 Samuel 16. Imagina esa primera vez que recibiste la noticia. El fiel rey, el pastor de tu alma, debía huir al campo, abandonando la casa del arca y el candelabro eterno. El sonido de las trompetas anunció no la victoria, sino una estampida de cobardía colectiva. Aquella madrugada, David bajó de la ciudad llorando. Cubrióse la cabeza y salió con los pies descubiertos por el portón de la ciudad vieja. Detrás de él, un séquito de amigos leales. Sacerdotes y mujeres elevando lamentaciones en cada callejuela. Aún así, su obediencia al llamado divino fue férrea. En vez de quedarse y defender su trono con su espada, prefirió rescatar la vida del pueblo y dejar que Dios lidere la contienda. Ese acto de renuncia revela que la obediencia no siempre avanza. A veces implica retroceder para que, en el tiempo perfecto, pueda venir el auxilio celestial. Durante su huida, David llegó al torrente de Refaim, donde había ganado su primera gran victoria frente a los filisteos. Allí, en esa corriente, que se desbordaba en invierno, detuvo la marcha y oró: ¿debo cruzar? ¿Me dará Dios la victoria? Al cruzar y dejarse mojar las sandalias, sintió un viento de liberación en su alma. Ese instante te enseña que tus viejos campos de batalla contienen pistas para tu restauración. En el agua turbulenta yace la promesa de victoria si te atreves a reencontrarte con el pasado del que procedes. Sin embargo, la guerra no fue cuerpo a cuerpo. Absalón se apoyó en el consejo de Aitofel, estratega feroz cuyas palabras parecían caer con precisión quirúrgica. Dios, en su misericordia, levantó otro artífice, Husai, el confidente real, quien saboteó los planes de traición aconsejando descuido y desorden. Así descubrimos que, en la lucha contra la rebelión interna, necesitamos 2 cosas: oídos atentos a la voz del profeta y corazones entregados al propósito de Dios. ¿Quién se alza hoy como tú, Husai, dispuesto a interferir el plan del enemigo, sembrando confusión en sus maquinaciones? Mientras David se acercaba al valle de la batalla, el elogio de la sangre propia tienta a cualquiera. Uno de sus oficiales quiso abatir a Absalón a traición allí mismo, pero el rey lo detuvo con voz temblorosa: ¿quién tocará al ungido del Señor y quedará sin culpa? 2 Samuel 1:14. En esa decisión descubrimos que hay un precio superior al del trono, el de la santidad del llamado divino. Tu obediencia exige custodiarla. Vida del otro, incluso si te ha traicionado. El no vengarte del profeta Santiago late en esa escena como eco de la ley suprema del Evangelio. La batalla final se libró en el bosque de Efraín, tropas leales contra milicias seducidas por él. Carisma de un hijo rebelde. Al divisar la cabellera de Absalón enredada en las ramas de un terebinto, Joab apresuró la lanza, pero el corazón de David se quebró. Cuando recibió la noticia, el rey cayó en un lamento desgarrador. Hijo mío, Absalón, Absalón. Hijo mío. 2 Samuel 18:33. Ese grito paterno exhibe la paradoja de la justicia. La rebelión fue aplastada, pero el dolor no se borra. Con victoria.
Es la lección de que, en los muros de tu familia, cada piedra vale más que el orgullo. De vuelta en Jerusalén, David no montó un desfile de triunfadores. Se vistió de cilicio, su sangre interior rezumó humildad y su voz volvió a entonar salmos de clemer y perdón. Reunió a los levitas y sacerdotes, restaurando los cánticos del templo y reabriendo espacios de reconciliación. Así nos muestra que el fin de un conflicto legítimo exige un culto renovado. Tu guerrero interno se aquieta solo cuando tu adorador interno se estremece de rodillas. ¿Dónde palpita hoy tu Absalón personal? Tal vez sea un resentimiento al que diste voz, un silencio hipócrita ante la injusticia, o una herida no perdonada en tu propio corazón. Este relato te reta a custodiar la obediencia más allá de tus miedos, a renunciar al éxito fácil cuando conflige con la santidad y a restaurar vínculos con humildad ministerial. Tu mayor salvación no está en recuperar lo perdido, sino en enderezar tu camino ante los ojos de Dios para enfrentar la rebelión interna. Retén estos principios. 1. Renuncia temporal para confiar eternamente. 2. Ora en los torrentes de tu historia antes de actuar. 3. Escucha al profeta y al siervo fiel, no solo al brillante estratega. 4. Sé misericordioso, incluso cuando la herida pide justicia. 5. Reanuda la adoración tras la contienda, recuperando tu templo interior cuando permites que estos pasos guíen tu respuesta ante la traición y la injusticia. Descubres que la restauración no es una promesa lejana, sino tu herencia como hijo de un padre que nunca olvida ni abandona. En el próximo bloque descubriremos cómo, tras sofocar la rebelión de su propia sangre, David restauró el culto y la estructura del templo, estableciendo un modelo de gobierno centrado en la santidad y la comunión con Dios. La restauración del culto y la estructura del templo. Un modelo de santidad y comunión con Dios, después de atravesar la traición de Absalón y llorar sobre las piedras del camino. David alzó su rostro hacia Sión con un solo deseo: restaurar la comunión íntima entre el pueblo de Dios y su Creador, sellada en un espacio santo y en un orden litúrgico irreprensible. Esta restauración no fue un proyecto ornamental, sino el eje que articuló su gobierno. Garantizó la permanencia de la presencia divina y sentó las bases para la edificación de la casa de Dios que culminaría en tiempos de Salomón. La chispa inicial se encendió en el Jebuseo, junto al ara de Ornan Arauna el Jebuseo. Tras ordenar el censo racto que mostró la dependencia del hombre en lugar de la provisión divina, David enfrentó la plaga que azotó a Israel. En 2 Samuel, las 24 y 18-25. El profeta Ged lo instó: levántate, edifica altar al Señor en la era de Ornan el Jebuseo. Sin discutir, David acudió a aquel valle rocoso, compró la era al precio justo. Alzó un altar con manos temblorosas y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Inmediatamente la plaga se detuvo. Ese primer altar restaurado guarda una lección fundamental. El culto nace de la obediencia y de la autocrítica. Cuando David reconoció su error y se entregó al sacrificio, entendió que la supremacía de Dios en su trono requería un lugar dedicado. Un ara consagrado por el arrepentimiento y la fe en la misericordia. Hoy, si deseas recuperar la frescura de tu encuentro diario con Dios, comienza por señalar ante Él tus desvíos y levantar un altar de confesión en tu rutina de adoración. Con el ara erigido, surgió la promesa de un santuario permanente. En 1 Crónicas 21-28-30 y las 22:1, el rey contempló el lugar: este es el sitio de la casa del Señor, y este el altar de los holocaustos de Israel. Allí se vislumbró el futuro templo. El ara se convirtió en la piedra angular de un diseño celestial que hablaría al mundo del deseo de Dios de habitar con los hombres. La restauración del culto incluyó entonces dos movimientos simultáneos: la consagración del espacio y la organización del servicio divino. David procedió a reclutar a los levitas y sacerdotes. En 1 Crónicas 23 distribuyó a 38 levitas en cursos de adoración, transporte del arca y mantenimiento de los instrumentos. Asignó a 4 como jueces y porteros, y a 24 para ministrar ante el altar.
Con precisión, determinó rangos y turnos. Cada curso, bajo un jefe, serviría 2 semanas al año, garantizando que el culto no se interrumpiera nunca. Tú, que a veces atinas a encontrar excusas para privarte de la oración, reconoce que la constancia se construye en la disciplina. Fija un curso de tiempo, sea por horas, días o semanas, y mantén tu altar espiritual encendido sin interrupciones. Mientras tanto, en 1CRON y CAS 2426 estableció el gobierno de las puertas y cámaras. 24 familias controlaban el acceso al tabernáculo, la entrada, los atrios y los depósitos de ofrendas, cada una con un custodio, responsable de la pureza del lugar. David comprendió que la santidad no es un concepto abstracto, sino un estado tangible que requiere guardianes atentos a la atmósfera espiritual. En tu hogar, iglesia o trabajo. Identifica puertas simbólicas, tus palabras al levantarte, tu mirada al navegar por redes sociales, tus acciones en la familia. Nombra guardianes, versículos escriturales, pactos de oración o compañeros que velen por tu carácter. La reconstrucción del culto tuvo su epicentro en la organización de los instrumentos de alabanza. En 1 Crónicas 25, David y el sacerdote Jedutum pusieron a 40 cantores divididos en 24 grupos. Cada grupo componía y ejecutaba salmos, clarines, arpas y címbalos. Cuando el día pedía llanto, brotaban himnos. Cuando la noche ansiaba descanso, cantos nocturnos levantaban el ánimo. Ese repertorio no era fixo ni monótono, respondía al pulso del espíritu. Tú puedes recrear este dinamismo incorporando variedad a tu devocional. Alterna lectura bíblica, salmos en audio, oración en movimiento y danza humilde. Deja que tu alma hable en varios lenguajes de alabanza. Con el arca ya estable y el servicio organizado, David centró su visión en el futuro templo. En 1CRON y CAS 28. Convocó a todo Israel y a su hijo Salomón para entregarle los planos. Exhortó a no temer, sino a actuar con corazón íntegro, porque el Señor Dios está con vosotros. No desfalleceréis ni os desanimaréis. 1 Crónicas 28 minutos y 20 segundos. David le mostró a Salomón los planos de las cámaras, el atrio y los utensilios. Le reveló la ubicación de cada pilar, cada pórtico y cada sombra de santidad. Ese acto fue más que una exposición arquitectónica, fue un traspaso de autoridad santificada. Para tu proyecto de vida, siempre que planifiques algo significativo, una carrera, un ministerio, un negocio, busca visión divina antes de diseñar los pasos. Así tu edificio se sostendrá sobre roca y no se derrumbará ante la prueba. En aquel discurso, David recordó el pacto de 2 Samuel 7, yo edificaré casa a mi pueblo Israel, y habitaré en medio de ellos. 1 Crónicas 28-7. La restauración, pues, consistía en sellar el reino con la morada de Dios en el centro. Cada gobernante, cada ministro y cada colono de Sión entendió que el trono sin santuario es un cetro vacío y que el corazón humano, sin el tabernáculo de su Hacedor, se paraliza. Tu corazón necesita del templo interior. Dedica un momento al día para cultivar tu santuario personal con silencio, confesión y súplica. Para concluir la restauración, David reunió ofrendas de oro, plata, bronce, hierro, madera de ciprés y cedro, piedras preciosas y tantos recursos como naciones cercanas ofrecieron en tributo. 1CRON y CAS 29. Ofreció voluntariamente millares de talentos y estimuló al pueblo a contribuir con corazón dispuesto. Fue un acto de comunión masiva. Cada donante se sintió participante de la edificación del tabernáculo. Hoy, cuando sientas que tu iglesia, tu familia o tu equipo de trabajo necesita recursos, tiempo, talento o tesoros, anima a cada miembro a ofrecer de lo mejor. No impongas cargas, provoca ofrendas espontáneas pidiendo con claridad el plano del templo y mostrando las bendiciones que llegarán con su participación. Finalmente, David exaltó a Salomón ante el altar, lo ungió como arquitecto y custodio de la casa de Dios, exhortándolo a buscar al Señor de todo corazón y de toda alma. 1 Crónicas 28-9. Las manos de David, cubiertas de polvo del sacrificio, descansaron sobre la cabeza del sucesor, impartiéndole autoridad y unción.
Del mismo modo, cuando entregas un proyecto o un sueño a un hermano, hazlo en oración, imponiendo manos para transferir la visión y la responsabilidad espiritual. Así, la restauración del culto y la estructura del templo fue un proceso orgánico que cubrió espacio, personas, música, orden, recursos y sucesión. Este modelo instauró un reino centrado en la santidad y en la constante comunión con Dios. Si lo aplicas a tu vida, verás cómo tu espacio sagrado sea tu hogar. Tu grupo de oración o tu propio espíritu se convierte en faro de la presencia divina, instruyendo tu gobierno personal y atrayendo bendición perdurable. El pacto davídico, la promesa de un trono eterno, 2 Samuel 7. Salmo 89. Tras restaurar el culto y erigir el templo interno de adoración, David contempló el horizonte de su reinado y sintió latir en su interior una invitación divina a mirar más allá de su tiempo. El profeta Natán se acercó una noche, con el resplandor del fuego danzando tras su figura, y anunció un nuevo pacto. Así dice el Señor: yo te haré una casa, y estableceré para siempre el trono de tu reino. 2 Samuel 7 2.11-13. En ese instante, el rey pastor recibió no solo un proyecto político, sino la semilla de una esperanza que escapaba a las fronteras de Israel y se anidaba en el corazón de cada creyente a través de los siglos. El pacto davídico se cimentó en 4 pilares esenciales. Primero, la elección irrevocable. Dios mismo declaró su decisión de edificar tu casa, la dinastía, y no tu casa, el edificio de cedros que David pretendía levantar. Con ese matiz divino, quedó claro que el propósito no era la arquitectura humana, sino la continuidad de una línea de liderazgo ungido. Segundo, la cercanía perpetua. La promesa incluía que Dios sería padre para David y que David sería hijo para él. Esa parentalidad eterna revela que tu identidad no se define por tus logros ni por tus fracasos, sino por la filiación que el Altísimo te otorga. Tercero, la responsabilidad bendecida. Aunque David era rey, la iniciativa partía de Dios. Tu liderazgo solo funciona cuando descansa en la soberanía divina. Y cuarto, la esperanza mesiánica. La casa de David alcanzaría su cumplimiento pleno en aquel que heredaría un trono sin fronteras ni coronas caducas. Para conectar esta promesa con tu vida, imagina tu historia como parte de una genealogía espiritual que se remonta al pastor de Belén. Cada paso de obediencia, cada acto de fe y cada periodo de gracia componen las generaciones de un linaje inquebrantable. Cuando enfrentas incertidumbres sobre tu futuro, una vocación que no despega, relaciones quebrantadas, sueños postergados, recuerda que el pacto davídico garantiza tronos invisibles, lugares de autoridad espiritual donde coexisten tu voz, el consejo del Espíritu y la promesa de acompañamiento perpetuo. El Salmo 89 retoma esta alianza: haré con el pacto perpetuo, confirmaré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Salmo 89 3-4. Allí, David eleva un coro de alabanza al mismo tiempo se duele por la aparente crisis cuando su dinastía atraviesa el exilio. Ese contraste enseña que la fe sabe celebrar la palabra de Dios aun cuando las circunstancias parecen contradecirla. Tú también puedes entonar tu propio Salmo 89. Proclamar: mi trono está asegurado en el cielo mientras caminas por valles de prueba. En la práctica cotidiana, el pacto davídico se traduce en estrategias espirituales y pastorales que construyen reinos de amor y justicia en tu entorno. Cuno, raíz de adoración constante. Así como David cantó: Jerusalén es amada por mí, Salmo 137-5. Arraiga tu fe en un canto diario que declare la fidelidad de Dios. Esa melodía interior aviva tu confianza para sostenerte cuando el cansancio toque a tu puerta. 2. Autoridad de intercesión. David no solo gobierna, sino que ora por su pueblo. Tú, ungido por el mismo Espíritu, puedes interceder con palabra profética sobre quienes te rodean, sellando tu linaje de bendición en cada familia tocada por tu súplica. Tercer misión generacional. El pacto se extendía a tu simiente, es decir, a las generaciones venideras. Invierte en el discipulado de jóvenes y niños.
transmitiendo valores y enseñanzas que perduren más allá de tu tiempo físico. Cada vida discipulada es un nuevo eslabón de la casa eterna. 4. Alianza familiar sólida. David supervisó su casa con celo, corrigiendo sus errores y restableciendo relaciones como con Mefiboset y con la restauración tras Absalón. Haz de tu hogar un santuario de pacto, celebra reuniones de oración. Narrad juntos la historia de la fe y sellad con abrazos el compromiso mutuo. 5. Convicción de reinado espiritual. Aunque no todos tienen un palacio terrenal, cada creyente posee un lugar santo en el reino. Reconoce tu trono invisible, el don de orar, de profetizar, de perdonar. No te conformes con reinos de islotes. Expande tu área de influencia con la certeza de mi autoridad descansa en Cristo cuando sellas tu corazón con estas prácticas. Comprendes que la promesa de un trono eterno no es utopía posterior a la muerte, es una realidad presente en tu identidad de hijo amado del Rey de Reyes. Esa certeza atraviesa cada bloqueo mental o espiritual, ya no temes ser descartado, porque tu reino no depende de la aprobación humana, sino de un decreto divino indemostrable. En el eco final de 2 Samuel 7, Dios exclama, estableceré tu reino para siempre. 2 Samuel 7 y 16. Esa proclamación drena cualquier semilla de inseguridad y planta en tu interior la certeza de un destino inmutable. Así como David regresó a sus ovejas tras ser ungido, sabiendo que un día reinaría en Jerusalén, tú vuelves allá tu cotidianidad, tu trabajo, tu familia, tu escuela, con la corona invisible de un reino que no cesa. Mañana, cuando te despiertes ante retos viejos o nuevos, recuerda el pacto, fuiste elegido, has sido ungido y tu trono permanece sellado en el cielo. Esa verdad modelará tu actitud, dará propósito a tu día y hará de cada paso una declaración de realeza espiritual. No es un título hueco, es la voz firme que proclama, yo soy hijo del rey. Mi trono no se mueve, este bloque cierra. El preámbulo hacia la última lección práctica. En el próximo y definitivo bloque exploraremos la llamada a acción para sellar el compromiso de nuestro pacto davídico, con un desafío que te envolverá en gratitud, celo apostólico y un impulso renovado para expandir el reino de Dios a donde vayas. Los últimos consejos de David a Salomón. Instrucciones finales y legado eterno. Cuando el rey pastor sintió el peso de los años y alzó su mirada por última vez hacia Jerusalén, comprendió que su mayor título no era la corona de oro, sino el encargo divino de formar a un sucesor que continuaría el propósito eterno de Dios en Israel. Aquella mañana, tras despedir el canto de los levitas en el templo y ungir el aceite santo sobre sus propias manos, reunió ante sí a Salomón, su hijo elegido, y pronunció palabras que aún hoy retumbarán en tu corazón. Ve con valor y firmeza, le dijo, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 1 Reyes 2 y 2-3. En esa exhortación inicial late el primer principio de tu vida. La valentía espiritual nace del convencimiento de una presencia que te respalda. Cada vez que afrontas una decisión trascendente, cambiar de empleo, comenzar un ministerio, restaurar una relación, puedes recordarte, Dios va delante de mí. No hay gigante ni dificultad que su poder no contenga. A continuación, David le encomendó la fidelidad a la palabra. Guarda los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos y los testimonios que Moisés escribió en la ley de Jehová, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que te dirijas. 1 Reyes 2 y 3. No era un código de éxito utilitario, sino un marco de vida que armoniza el corazón humano con la voz del Creador. Para ti. Esto significa que tu agenda diaria, desde el primer café hasta el último suspiro, debe pasar por el tamiz de la Escritura. Lee, medita y aplica. Solo así tu proyecto no se desvía hacia la provisión vana ni se hunda ante la carestía de fe. Pero un legado no se hereda sin disciplina de carácter. David, consciente de las sombras que él mismo había enfrentado, advirtió a Salomón sobre cómo lidiar con los hombres que habían oscilado entre la lealtad y la traición. Le recordó a Joab, el general de su ejército, cuyo amor por él era genuino pero cuyas manos estaban manchadas de sangre inocente, y a Shimei,
cuyo reproche verbal casi le cuesta la vida al pastor rey. Ante estos nombres, David indicó a Salomón: no la venganza por sí misma, sino la justicia temperada por la oración. Hazles según lo que halles justo bajo la perspectiva del Señor. 1 Reyes 2, 5, 9. Ese matiz Pesterel te enseña que, en tu propia familia o comunidad de fe, surgirán personas talentosas pero heridas. Algunas te amarán con pasión, otras te juzgarán con furia. No albergues resentimiento, ni caigas en la ceguera de perdonar sin prudencia. Ora. Considera la palabra y ejecuta una corrección que busque siempre la restauración, no el linchamiento. Tu espada más afilada es la verdad expuesta en amor. Tu coraza, un corazón dispuesto a escucharte a ti mismo y a Dios. David no dejó de lado la gratitud y la lealtad a quienes habían permanecido firmes junto a él. Le recordó a Salomón retribuir con bondad a los hijos de Barzillai, aquel anciano de Galaad que lo alimentó en los momentos oscuros de su vida. Que ninguno de ellos quede sin recompensa. 1 Reyes las 2 y 7 ordenó. Aquí subyace el tercer principio: honra a quienes te sostienen. Si alguien invierte tiempo, talento o afecto en tu carrera y en tu fe, tu ministerio o tu hogar, ofréceles obras concretas de gratitud. Un simple gracias queda corto. Busca bendecir con tu atención, tu respaldo y tu oración. En medio de esas directrices, David pronunció sus propias últimas palabras. 2 Samuel 23 a 1 a 7. Un coro profético de identidad y autoridad. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, y su palabra descansó sobre mi lengua. El Dios de Israel habló, y la roca de Israel me dijo: el que gobierna con justicia sobre los hombres. ¿Gobierna en temor de Dios? Estas sentencias revelan tu cuarta enseñanza: el gobierno de tu vida como jefe, padre, madre o líder no es una ruta a la prepotencia, sino a la justicia cimentada en el temor santo. Cuando el varón ungido describe su rostro como ardiente como el sol al mediodía, 2 Samuel las 23 y 4, no alude al orgullo, sino al celo imparable de quien se sabe amado por Dios. Esa pasión divina debe incendiar tu espíritu, alimentarse de tu comunión diaria y manifestarse en cada acto de servicio. Dale al mundo un testimonio tan luminoso, tan transparente, que nadie pueda dudar de que tu iniciativa proviene de una fuente celestial. En los versículos que siguen, David enumera a los 3 valientes y sus hazañas. No eran declaratorias de ego, sino reconocimientos de quienes habían arriesgado la vida por él. ¿Quiénes son hoy tus 3 valientes? Identifica a aquellos amigos o compañeros que se han mantenido a tu lado en las pruebas más crudas. Haz un acto de honor público, menciónalos en una reunión, bendícelos con tu voz y, sobre todo, acompáñalos con tu lealtad. El liderazgo que te hereda David no camina solo, camina tomado de la mano de otros. Antes de concluir sus directrices, David destacó la necesidad de entrenarse en la humildad. Mis pies se han pasado y mis pasos se han desviado. Mas el Señor ha respaldado mi mano. Él afirma mis pasos y no permite que mi pie resbale. Salmo 17 a 5 a 6. Aquí abre un quinto camino. Cada vez que notes un error o una desviación, un gesto equivocado, una palabra dura, un plan vanidoso de itant, confiesa y deja que Dios restablezca tu equilibrio. La mejor brújula para el líder es el ámate a ti mismo en el trono de la persuasión divina. Finalmente, el rey cerró su despedida con un canto esperanzador. Bienaventurado sea mi espíritu, porque halló morada firme en la roca eterna. Salmo 61 a 2 a 4. Esa celebración de la confianza irrevocable encierra tu último llamado. Celebra tu reinado espiritual. No pospongas la alabanza hasta que llegue la gran victoria. Comienza ahora mismo, en tu coche, en tu oficina, en tu casa. Que tu corazón cante, aunque la tormenta amenace. Porque mientras adoras, el cielo se abre y el viento divino impulsa cada marcha de tu vida. Querido oyente, estos consejos de David a Salomón no son reliquias del pasado, sino profecías vivas para tu presente.
Cuando termines este estudio, te animo a trazar tu propia carta a tu Salomón interior. Escribe 5 lecciones que guardarás como perlas de tu confianza y repítelas al amanecer y al acostarte. Entrégale tu Eisende a Dios y permite que Él te aconseje cada paso. Así, tu liderazgo, sea en familia, trabajo o ministerio, resonará con la autoridad, la sabiduría y el amor que un día reposaron sobre el trono de David y hoy reposan en tu corazón. Cierre y llamada a la acción, tu herencia de fe en acción. Has llegado al final de este viaje junto a David, pastor y rey. Símbolo de un llamado que trasciende siglos. Celebra en tu interior la valentía de haber permanecido. Hasta aquí, solo un puñado de corazones dispuestos abrazan la profundidad de este estudio. Al quedarte hasta el último latido de esta narración, has demostrado un hambre de revelación divina digno de los elegidos. Si hoy tu fe encontró un eco en la unción que transformó a un muchacho de Belén en un monarca de oración, escribe en comentarios la frase guardiana de la corona o guardián de la corona según tu género. Al teclear esa expresión, no solo marcas tu compromiso, bautizas tu nombre entre quienes aceptan la misión de ser custodios del mensaje eterno que Dios susurra a nuestra generación. Comparte este video con al menos una persona que necesite un faro de esperanza. Cada compartido es una semilla que brota en corazones gracias a ti. No permitas que quien sufre en soledad pierda esta luz. Si sientes el peso de llevar un mensaje celestial, presiona compartir y regálale a alguien el oído de un rey. La voz de Dios. Suscríbete a este canal. Sé consciente de que cada suscriptor es como un levita guardián del santuario digital que sostienes con tu clic. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora. No te coloques al margen de esta familia de fe. Imagina tu suscripción como la inscripción de tu nombre en el libro de los que honran la palabra, si ya eres parte. Alégrate y reconoce que tu fidelidad impulsa este ministerio. Dale me gusta. No es un gesto trivial, sino un acto profético. Obligas a YouTube a difundir esperanza en rincones desiertos de fe. Con cada me gusta, avanzas el reino de Dios en algoritmos que pueden parecer fríos, pero que Él convierte en cauces de gracia. Gracias por sumarte a esta obra invisible. Ahora, te invito a continuar tu encuentro con el Señor. No posas este video hasta que termine la música. Deja que las notas te envuelvan y transforma esos minutos en un santuario personal. Quédate sentado, con los ojos cerrados o contemplando una imagen que te inspire calma. Dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor. Reconoce su obra en tu día. Invócalo por tus sueños y presiente su voz en tu interior. Mientras escuchas, pronuncia en silencio tu propio cántico de gratitud. Quizá brote un gracias, pastor eterno o un Señor. Aquí estoy que surja desde lo más profundo. No te apresures. Cada segundo de silencio forja un vínculo más íntimo con el Dios que te habló en cada historia de David. Al finalizar la música, sal de este espacio cargado de convicción. Ve con valor a tu semana. Recuerda la unción de Belén, la onda de Ela, el altar de Ornan y el pacto perpetuo. Guarda estas imágenes como lámparas en tu mente y arneses para tu fe. Vive con la certeza de que tu llamado es real, tu trono está sellado y tus pasos son firmes. Antes de cerrar, comparte en comentarios el por qué te quedaste hasta el final. Usa la frase fiel hasta el trono, así me harás saber tu nombre. Entre los guerreros de la oración que abrazan el desafío de vivir cada día con audacia bajo la sombra del Todopoderoso. Gracias por tu fidelidad. No hay mayor honor que acompañar a un discípulo sediento de señales divinas. Sigue explorando nuestros contenidos. En los próximos días publicaré nuevos estudios, historias y revelaciones que encenderán tu llama. Tu suscripción y tu voz son el combustible de este faro de fe. Que la paz de Cristo te guarde y te impulse. Adelante, guardián de la corona, camina con la unción de David, sabiendo que el mismo Espíritu que ungió a aquel pastor guía hoy tus pasos.